Bueno, hoy es un día muy especial para mí porque estamos aquí en la Capilla San José, en el centro de Bogotá, para grabar una de mis obras, que es la primera sonata para flauta dulce y clavecín obbligato. Es una pieza que escribí en el año 2015 y que pude presentar en varios conciertos ya. Y el proceso de creación fue un poco curioso porque digamos que tenía ya muchos motivos de la pieza presentes en mí muchos años antes, yo jugaba con esos motivos, ¿no? A improvisar un poco, a imaginarme tal vez una obra potencial, eh, y después de cierto tiempo me senté a plasmar todas esas ideas y a construir realmente un discurso, una obra. Y ese proceso fue bastante rápido finalmente. En 4 meses ya tenía la sonata completa escrita y ya estaba lista para presentar en conciertos. Bueno, la obra evidentemente es relacionada al barroco por mi recogido musical. Eh, Primero el género, ¿no? De la sonata, que es un género que nace en el barroco y que sigue después. Y también el título, ¿no? Y los instrumentos para la cual es destinada. La flauta dulce es un instrumento que tuvo una historia muy corta, ¿no? Tuvo su edad de oro durante el barroco, entonces realmente no es gratuito escribir para ese instrumento. Y el clavecín lo mismo, ¿no? Es un instrumento que tuvo su éxito en el siglo XVII y XVIII y que después fue un poco olvidado. Entonces, claramente, por los instrumentos a cuales es destinada, es un homenaje, digamos, al barroco. Eh, el clavecín obbligato es una modalidad de tocar el clavecín de manera más concertante y no como acompañante. Y es un concepto que nace en el barroco, que aparece una de las primeras veces en 1717 en las 6 sonatas de Bach para violín y clavecín obbligato. Telemann después utiliza el mismo término en italiano, cembalo concertato, y Rameau también utiliza esta modalidad en sus pièces de clavecin en concert, y para mí fue perfecto esta modalidad, ¿no? Del clavecín que pueda también ser, digamos, protagonista en la pieza, explorar más colores que simplemente tener un instrumento armónico que realice una especie de bajo continuo. Y el término clave obbligato es una manera de saludar a los compositores del barroco y también es una manera bonita de advertir al oyente, ¿no? Y de como decirle, ojo, el clavecín aquí no es solamente un acompañante, sino también va a tener mucho protagonismo y van a tener muchas cosas que escuchar de él. Cuando Julián me preguntó si yo quería tocar su sonata eh, con él, yo no conocía la obra. Yo pues claro, le dije de una vez que sí, pero yo no conocía la obra, no tenía ni idea cómo sonaba, digamos. Entonces eso fue, digamos, la oportunidad de tener un acercamiento totalmente desprevenido y sin expectativas y dejar que la partitura empezara a hablar, digamos, a través del clavecín. Eso fue lindo porque uno pues la mayoría de las veces conoce la música que va a interpretar, la ha oído muchas veces de diferentes intérpretes, pero en este caso no, yo no tenía ni idea cómo tenía que sonar la obra y eso fue lindo, me encantó, digamos que la obra hablara por sí sola, digamos, por sí misma. Lo primero que me llamó la atención, digamos, fue como la enorme variedad de sonoridades, de timbres, de texturas, de articulaciones, de expresiones, de ritmos que hay en esta música, en estos 4 movimientos de la sonata, los cuales me llevaron, digamos, a explorar al máximo todas las posibilidades que tiene el clavecín, que pensaría uno que no son muchas, no tenemos muchas posibilidades dinámicas en sí, pero
claro, cuando hay una música que lo exige de esa manera, entonces uno definitivamente tiene como que ingeniárselas, digamos, para buscar, ¿no? Buscar más recursos, buscar diferentes maneras de articular. Sí, hay muchas cosas que no son muy propias del clavecín, como son, por ejemplo, unas frases largas, muy legato. Entonces, bueno, todo eso, digamos que me fue enseñando también y me fue un poco como forzando a buscar cada vez más posibilidades sonoras de este instrumento. Entonces, eso fue muy enriquecedor para mí. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue, digamos, la naturalidad de la música. Son 4 movimientos, cada uno bastante diferente, digamos, con su personalidad muy definida. Y es una música totalmente honesta, natural, sincera, y eso fue algo muy lindo, digamos, ir descubriendo el compositor y el músico natural que hay detrás de esta obra. Sí, eso fueron las cosas que más me llamaron la atención, digamos, en el primer abordaje que tuve con esta partitura. Lo que me nutre de compositor no es solamente el lado estético e histórico de la música antigua, digamos, sino también muchas otras corrientes, ¿no? Y dentro de estas corrientes, yo creo que el impresionismo francés, por llamarlo así, me influencia bastante. Ravel y Debussy para mí son modelos inalcanzables. Dutilleux también es un compositor que me atrae mucho, pero en esta pieza en particular, en esta sonata, yo creo que Poulenc tuvo mucho que ver, digamos, de manera inconsciente, ¿no? Él tiene una literatura, un repertorio para instrumentos de vientos que es realmente extraordinaria. Su sonata para flauta, que es muy conocida, su sonata para oboe, su sonata para clarinete, y otra pieza también que no es tan común es el trío para oboe, fagot y piano. Realmente son obras maestras para mí y yo creo que él tiene un talento particular en tratar los instrumentos de vientos y hacerlos dialogar con un instrumento de teclado y con el piano. Y bueno, lo que me encanta hacer como compositor finalmente es coger todo lo que prefiero del barroco, todo lo que me emociona más del lenguaje barroco, e integrarlo dentro de mi propio lenguaje, que sí, está influenciado con el impresionismo francés, pero también con géneros más populares como un poco música pop, un poco música de película, de cinema, y todo eso mezclarlo y hacerlo mío, y todo en un lenguaje, digamos, tonal, modal, siempre un lenguaje con una jerarquía clara y un lenguaje un lenguaje musical, digamos, biológico, por decirlo de una manera. En esta pieza, como homenaje a esas corrientes del pasado, hice 2 citaciones en la sonata, muy corticas. Una citación a Couperin, que es un compositor para mí de los más importantes de la historia de la música, y también otra citación a Saint-Saëns, otro compositor que le tengo mucha admiración. Esa obra es destinada a 2 instrumentos a los cuales me dedico, con los cuales vivo cotidianamente, ¿no? En mi carrera de músico. Y entonces fue particularmente cómodo escribir para ellos porque son instrumentos que conozco realmente muy bien, no solamente teóricamente, pero corporalmente también. Entonces al escribir realmente resultó muy cómodo. Conozco sus fortalezas acústicas, pero también sus limitaciones, y eso tal vez es lo más importante. Son 2 instrumentos muy particulares, que pueden ser un poco capriciosos a veces, que no tienen muchas maneras de hacer dinámicas, pero todo eso es una oportunidad para poder buscar más, y finalmente creo que es una oportunidad extraordinaria manejar instrumentos limitados de una cierta forma,
porque te permiten ir a lugares donde no irías o irías con más dificultad si sería con instrumentos con más posibilidades, ¿no? Entonces, con los pocos recursos que hay que optimizarlos y es un trabajo muy interesante. El reto también no es solamente que la música haya a esos instrumentos para que suenen lo mejor posible, sino también equilibrar y que esos instrumentos también se acerquen a la música que queremos crear. Otra cosa que me fascinó, digamos, me llamó mucho la atención fue que a pesar de que la obra en los movimientos rápidos especialmente tiene sus partes bastante virtuosas, digamos, técnicamente exigentes, está como tan bien escrita, la factura, digamos, está tan bien hecha que finalmente en el momento de tocar, después de trabajar los pasajes y todo, la música suena muy bien. Porque hay a veces obras que son muy difíciles técnicamente y eso como que siempre termina quedando como un remanente de esa dificultad en el momento de tocar, pero yo me sentí, sí, realmente que la obra, digamos, es muy agradecida con el clavecinista en ese sentido, que a pesar del virtuosismo, finalmente se puede lograr como con mucha eficacia y musicalmente muy bien lo que exige la partitura. La obra empieza con un preludio, lo que es tradicional en las piezas instrumentales. El preludio suele introducir la obra, sobre todo en el barroco, pero después también. Y el preludio es un momento muy agradable en la música clásica, porque es un momento donde sin nada cambio, gratuitamente, el objetivo es hacer sonar los instrumentos, ¿no? Es crear un ambiente envolvedor sin preocuparse por aspectos de forma, por elaborar conceptos muy complicados. Y entonces es un momento de placer puro del sonido. Y este preludio tiene una textura además muy cercana a las del barroco, con un bajo que camina con una velocidad moderada, y el instrumento melódico, la flauta, que tiene unas melodías con valores más largos y con cierta ornamentación. El segundo movimiento es una danza muy virtuosa, muy rápida, muy enérgica, que tiene ciertas acentuaciones del tango, pero sin embargo no es un tango porque es un movimiento, digamos, instrumental que está aquí para hacer lucir los intérpretes y dar un color atlético a la música, ¿no? Un color un poco deportivo. Entonces los dos instrumentos se van concursando de cierta forma en una fiesta de semicorcheas. Y aquí utilicé bastante el poder de articulación de la flauta y del clavecín. La flauta dulce es un instrumento que tiene posibilidades de velocidad realmente alta, elevada, y manteniendo una precisión de articulación. Y el clavecín también. Entonces aquí aproveché bastante este lado, y el clavecín no es solamente un instrumento de cuerda para mí, sino también un instrumento de percusión. Y en este movimiento entonces lo utilizo realmente como un instrumento que golpea la música, ¿no? que nos descuadra los acentos. Y sí, entonces este movimiento es muy exigente para los intérpretes. El tercer movimiento es una balada en homenaje a la balada medieval, las canciones medievales que hablan de amor cortés, y este movimiento tiene una melodía que se asemeja a un refrán que se va repitiendo muchas veces durante la pieza, a la flauta o al clavecín. Y aquí quise aprovechar el carácter de instrumento tradicional de la flauta dulce
con este sonido muy evocador y muy soñador. Y el último movimiento es una giga. También es una tradición en el barroco cerrar las suites o las sonatas con una giga. Y tiene un carácter infantil, juvenil, festivo. Y es una pieza que había pensado en un principio para violín, clarinete y piano. Sin embargo, el carácter rústico de la flauta y del clavecín se adaptan perfectamente a ese movimiento. Pues mientras fui montando yo la obra sola, digamos, trabajándola en mi casa, claro, uno siempre, pues como intérprete, está finalmente tratando de entender qué es lo que el compositor quiso plasmar en su obra, quiso decir, quiso expresar a través de ella, pero pues por lo general no conocemos al compositor, siempre nos tendremos que imaginar qué fue lo que quiso decir o qué finalidad tenía la obra. A través pues, del estudio de las fuentes y del estudio de las maneras de hacer de la época y todo. Entonces, pues claro, uno como intérprete siempre aborda una pieza así, imaginándose qué es lo que el compositor quiso decir, qué es lo que la música dice por sí sola. Y entonces, ya en el momento de confrontarme con mi compañero de obra, que es el mismo compositor como solista en la flauta, claro, la expectativa es muy grande de uno saber si lo que uno interpretó de su música es lo que es, porque en este caso pues el compositor está vivo ahí, le va a decir a uno si uno realmente no entendió para nada lo que él quería decir o sí. Entonces ese fue un momento muy, muy interesante, muy lindo y bueno, digamos que yo conozco a Julián ya hace como desde 2017 que tocamos juntos regularmente, nos conocemos mucho musicalmente, trabajamos muy bien juntos, nos entendemos muy bien musicalmente. Entonces, bueno, para mí era como un momento realmente de mucha curiosidad, saber si yo había sido capaz también de entender su música, de entender la partitura como él la escribió. Ese fue un momento de mucho suspenso, digamos. Y bueno, el trabajo con él pues fue genial, como siempre, como siempre. Yo aprendo un montón pues de sus ideas, de su naturalidad musical. Creo que hubo un mutuo, ¿cómo decir? Pues una mutua retroalimentación, porque claro, el intérprete a veces incluso llega a encontrar cosas dentro de la obra que ni el mismo compositor pues lo tenía como tan claro y tan concreto en el momento de escribirla quizá. Entonces creo que fue fructífero el trabajo. Me gustó mucho como siempre y la música a medida que uno la va tocando y la va retomando cada vez más, pues la música siempre va proporcionando nuevas ideas y uno va cambiando de maneras de aproximarse y de sentir la música. Entonces vamos a ver qué más nos va a decir esta música en el futuro, pero creo que el producto que tenemos en este momento es un producto maduro, lindo, como de mucha vitalidad, mucha juventud y una gran profundidad musical. Fue un gusto trabajar con mi amiga clavecinista Eleonora, con la cual toco en muchas ocasiones y tenemos muchos proyectos. Ella fue muy receptiva a mis ideas, a mi música, hizo sus aportes también durante el montaje y realmente fue muy natural trabajar con ella y realmente no fue un gran gusto hacer este montaje con ella. Entonces espero que disfruten esa obra también.